Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Revista Nuevo Tiempo aquí por la pantalla del canal de La Esperanza. Como siempre, como cada jueves, casi media hora de noticias que tienen que ver con el mundo de la tecnología, de la sociedad, del medio ambiente, siempre obviamente predicando lo que es el cuidado al medio ambiente y a todo lo que Dios nos ha dado. Es un placer poder compartir este momento aquí en la pantalla de Nuevo Tiempo con Melanie. ¿Cómo estás, Melanie? Todo bien, acá estamos, como vos decías, una vez más, ¿verdad? Una nueva edición para hablar de temas bien interesantes y hay que mantenerse bien informados, ¿verdad? Sí, y también para destacar que tiene que ver con el programa de hoy, iniciativas que a pesar de situaciones terribles como la guerra, como el hambre, son iniciativas que de alguna manera hasta nosotros mismos podemos adoptar para poder luchar contra esas situaciones, ¿no?, que perjudican a tantas personas en cada rincón del mundo, ¿no? Exactamente, como siempre decimos, ¿no? Destacar un poco en la buena noticia, a veces, sí, en lo malo que sucede, siempre hay una gota de esperanza. Y bueno, vamos a ver los principales titulares entonces para esta edición. La Organización de las Naciones Unidas aseguró que la reducción de desperdicios de alimentos podría aliviar el hambre de 153 millones de personas. En Revista Nuevo Tiempo compartimos una iniciativa gastronómica en Perú que busca combatir la desnutrición. Un médico ginecólogo ucraniano recorre los pueblos afectados por la guerra en su país que no cuentan con ningún tipo de asistencia sanitaria. Esta semana, algunas regiones fueron blancos de una ola de bombardeos. Programa social financiado por Arabia Saudita busca colocar implantes en más de 900 niños sirios y turcos sin audición. Compartimos el testimonio de las familias que acompañan a sus pequeños que pueden escuchar por primera vez. Y este fue apenas un adelanto de algunas de las noticias que encontrarás en esta nueva edición de Revista Nuevo Tiempo. Así comienza este especial de los días jueves. Iniciamos esta edición de Revista Nuevo Tiempo hablando de la guerra en Ucrania. A inicios de semana la región de Donetsk sufrió un ataque que dejó decenas de fallecidos y lugares destruidos, entre ellos un hospital infantil. Correcto, David. Y en medio de ese panorama que no parece tener una pronta solución, es importante destacar el trabajo de algunos valientes, como es el caso del ginecólogo Nicola Papin, que recorre su unidad móvil los pueblos que ya no tienen ningún tipo de asistencia sanitaria. Vamos a ver el informe. La guerra en Ucrania parece estar lejos de llegar a su fin. Esta semana, Rusia bombardeó ciudades del centro y este del país, provocando la muerte de decenas de personas. Además, el ataque alcanzó 2 hospitales, siendo uno de ellos un hospital infantil. Escuché el silbido de un cohete. Llegó el primero, literalmente un segundo después llegó el segundo y cayó sobre esta casa de enfrente. Todas las ventanas fueron derribadas. La coordinadora humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas para Ucrania, Denise Brown, condenó fuertemente los hechos y aseguró que la muerte de niños es inconcebible. Por su parte, Rusia desmintió su responsabilidad en los bombardeos y aseguró que apuntó contra instalaciones militares. En Ucrania, la guerra provoca consecuencias graves, además de la pérdida de vidas humanas y la destrucción de la infraestructura. Existen regiones en donde los servicios básicos, como la atención médica, son escasos o inexistentes. Según la Organización Mundial de la Salud, se han registrado 1.600 ataques contra instalaciones sanitarias desde el inicio del conflicto. Además, el gobierno ucraniano informó que al menos 194 médicos civiles han muerto. En la región de Donetsk, donde actualmente se libran los combates más encarnizados de todo el frente, se ha convertido en un desierto médico. En el hospital regional de Kramatorsk, antes había más de 18 profesionales de la salud. Hoy solo hay 2 médicos que tratan de atender a la mayor cantidad de pacientes en su unidad móvil. Estuve 7 meses en Dnipro, pero luego volví y empezamos a trabajar aquí. Y aquí seguimos porque la vida sigue. Sí, es difícil. Sí, hay bombardeos.
pero la gente necesita atención médica. Así que nuestra tarea consiste en proporcionar toda la ayuda que podamos, ya sea en viajes o al menos para que la persona reciba asesoramiento, para dirigirla a la institución médica adecuada. Cuando la clínica móvil llegó al pueblo de Novomikolaivka a principios de junio, ya había una docena de mujeres esperando. Papín y su equipo las saludaron una a una, preguntándoles por su historial médico, incluidos embarazos o abortos. Sí, esta es nuestra tarea. No solo consultar, sino también aliviar su estado psicoemocional durante el asesoramiento, para que la gente, teniendo en cuenta la situación actual, ya sabe que las hostilidades continúan y la gente tiene diversos problemas, incluso a nivel psicoemocional. Así que con el contacto se comunican con el médico, ven que estamos trabajando y se sienten mejor. En esa región afectada por la guerra, el servicio de transporte es inexistente y tener auto es considerado un lujo según los residentes. La falta de movilidad hace que sea casi imposible que las personas puedan acudir a centros de salud en ciudades que cuentan con profesionales médicos. En ese contexto, el trabajo del ginecólogo Mykola Papin es fundamental, ya que sin su unidad móvil, muchas mujeres quedarían sin ninguna posibilidad de atención médica. La vida continúa. A pesar de la guerra, el número de mujeres embarazadas aumenta, la gente vuelve. Así que creo que con la llegada de la paz a Ucrania todo irá bien. De momento, por desgracia, la natalidad ha descendido mucho. La unidad móvil es financiada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Suecia y Noruega y contiene todos los equipos necesarios para brindar atención, aseguró el propio médico ucraniano. Y a menos de un mes de los Juegos Olímpicos de París, vamos a conocer la historia de una fábrica de fundición sueca que desde el 1980 hace campanas para el cronometraje en diversas disciplinas olímpicas. A continuación, un oficio milenario que dice presente en las Olimpiadas. El aire es sofocante y caliente, con un olor pesado y metálico que se atasca en la garganta y pica en los ojos. En su empresa ennegrecida por el humo, Alois Huguenin utiliza un enorme cucharón para verter bronce fundido a 1250 grados centígrados en un molde de metal. Desde hace 3 generaciones, la centenaria fundición tradicional de la Joie de Fond en el noroeste de Suiza, cuna de la famosa industria relojera del país, fabrica las campanas utilizadas en los Juegos Olímpicos. La fundición Blondeau fabrica campanas para los Juegos Olímpicos desde el 1980. Todo empezó en Moscú. Yo personalmente empecé a fabricarlas para Tokio en 2020. En los Juegos, las campanas suenan para varias disciplinas como atletismo, ciclismo, ciclismo de montaña y boxeo. Casi medio siglo después de que su abuelo fabricara el primer modelo para los Juegos Olímpicos de Moscú, Huguenin está preparando las campanas para los próximos Juegos de París. Las campanas están hechas de bronce, que es una aleación de cobre y estaño. El bronce de las campanas tiene un 80% de cobre y un 20% de estaño. Yo mismo hago el bronce, yo mismo lo mezclo. De hecho, lo hago con lo que me dan las personas que venden cobre. Huguenin dijo que ya había entregado 38 campanas en París a petición de Omega, responsable del cronometraje oficial de los Juegos desde 1932. El laboratorio de la empresa se encuentra a 30 kilómetros en Biel. La campana data de la edad de bronce. Se seguía utilizando cuando el cronometraje se hacía manualmente. Hoy el cronometraje se hace electrónicamente. Tenemos muchos ordenadores que utilizan inteligencia artificial y las últimas tecnologías para medir el rendimiento de los atletas. Las campanas son un pequeño complemento, un pequeño guiño también a nuestro pasado como cronometradores oficiales. Las campanas utilizadas en cada Olimpiada siguen siendo las mismas, cambiando únicamente el logotipo de la edición. Las piezas llevan siempre estampados los anillos olímpicos, miden unos 20 centímetros de alto y 14 centímetros de diámetro. Pero Huguenin insiste, cada campana es única gracias al reciclaje y al uso de técnicas tradicionales. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud afirma que el sedentarismo es una amenaza silenciosa para la salud mundial.
En Brasil, por ejemplo, casi la mitad de los adultos son sedentarios, una realidad que puede cambiarse con ejercicio físico. En una vida en la que queda poco tiempo libre como consecuencia del trabajo o las tareas cotidianas, puede ser fácil caer en el sedentarismo. En Brasil, el país más poblado de Sudamérica, el 47% de los adultos son sedentarios, cifra que se eleva al 84% entre los jóvenes. Los datos proceden del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En julio, la Organización Mundial de la Salud lanzó una nueva advertencia, revelando que casi un tercio de los adultos no realiza suficiente actividad física, lo que amenaza la salud tanto del cuerpo como de la mente. En 2022, el 31% de la población mundial, es decir, casi 2 millones de personas, no practicó actividad física de acuerdo con las recomendaciones sanitarias. El resultado representa un aumento del 5% con respecto a 2010, según la estimación de los expertos consultados por la revista médica The Lancet. Rediger Krech, director de promoción de la salud de la OMS, afirmó que la inactividad física es una amenaza silenciosa para la salud mundial. De continuar la tendencia actual, estos niveles alcanzarán el 35% en 2030, según los investigadores. Un estilo de vida sedentario aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo 2, algunos tipos de cáncer, como el de mama y el de colon, o también trastornos mentales. Sin embargo, el escenario aún podría cambiar. Para promover una buena salud, la OMS recomienda que los adultos practiquen al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana o 75 minutos de actividad intensa. Para muchas personas, empezar es lo más difícil, pero hay consejos que pueden ayudarte a dar el primer paso. Invite a un familiar o amigo a hacer ejercicio con usted. Empiece despacio, con ejercicios ligeros. E intenta programar el tiempo para que el ejercicio se convierta en un hábito. Son pequeñas acciones que generan grandes resultados y pueden contribuir a mejorar la calidad de vida. En una vida en la que queda poco tiempo libre tras el trabajo o las tareas cotidianas, puede ser fácil caer en el sedentarismo. Y cambiamos de tema para hablar de la seguridad alimentaria en el mundo. Según la ONU, el año pasado cerca de 281 millones de personas sufrieron hambre aguda. El organismo asegura que las guerras, las catástrofes naturales y las crisis económicas son las principales causas de este flagelo. Al mismo tiempo, la ONU asegura que el hambre podría aliviarse si se redujera la cantidad de desperdicios de alimentos. Vamos a ver el informe. Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos evitaría que 153 millones de personas padecieran hambre y reduciría en un 4% las emisiones de gases de efecto invernadero. Los resultados fueron publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Según el informe sobre las perspectivas del sector agrícola hasta 2033, este objetivo se considera extremadamente ambicioso y requeriría cambios profundos tanto por parte de los consumidores como de los productores. La FAO calcula que casi un tercio de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o se desperdicia. Esto representa una enorme infrautilización de recursos como semillas, fertilizantes, agua y energía. También da lugar a emisiones de gases evitables que contribuyen al calentamiento global. En los países en desarrollo, los agricultores no disponen de instalaciones adecuadas para mantener sus cosechas en buen estado. En otras naciones, el consumo excesivo genera toneladas de alimentos desperdiciados. Las frutas y hortalizas representan más de la mitad de las pérdidas y desperdicios debido a su carácter perecedero y su corta vida útil. El informe afirma que reducir el desperdicio de alimentos podría aumentar significativamente el suministro de alimentos en todo el mundo, ya que habría más productos disponibles y los precios bajarían. Pensando en esa problemática, el chef peruano Palmiro Ocampo impulsa un movimiento llamado Cocina Óptima que busca aprovechar los alimentos en su totalidad, evitando así los desperdicios innecesarios. Digamos, el alimento se tiene que usar de manera integral, ¿no? Los residuos no existen. Ocampo empezó en 2018 a compartir sus recetas con comedores y ollas populares en zonas pobres de la capital peruana de Lima, donde se registran altos índices de desnutrición en niños y ancianos. Se han optimizado en esos comedores más de 1 tonelada de ingredientes de partes de ingredientes que normalmente terminan en un tacho de basura, se han convertido en alimento delicioso, en platos. El chef admitió que al comienzo fue difícil convencer a la gente, pues se negaban a utilizar partes de las verduras consideradas basura.
Las recetas de Ocampo ayudan a combatir la anemia, que alcanza el 43% en menores de 5 años en Perú. Y vos sabés, Melanie, que esta iniciativa del chef peruano también hay otros países que la están observando, inclusive países de los que se conoce como de primer mundo, desarrollados, que están viendo esta culinaria sostenible para poder aplicarlo en sus países. Y es interesante porque uno mismo también puede adoptar una conducta responsable. Por ejemplo, uno comprando alimentos perecederos que va a consumir en la semana o en los próximos días, sino comprar grandes cantidades, tampoco cocinar en una cantidad mucho, ¿no? Claro, si somos 2, somos 4 en la casa, cocinar poco para consumir eso y no derrochar tanto y también favorecer al combate al hambre, consumo, ¿verdad? exactamente. Muy bien, y antes de continuar repasando las noticias de la semana, vamos a hacer una breve pausa. Pero antes, como siempre, te recuerdo que podés ver nuestro programa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Revista Nuevo Tiempo. Seguinos por allí, que así podrás compartir todo el contenido en tus redes sociales con amigos, familiares, por todos lados. Así es, por supuesto que sí, Melanie. Ahora sí hacemos una pausa bien cortita, pero quédate ahí, que ya volvemos con más Revista Nuevo Tiempo. La familia es una demostración del cuidado de Dios por nosotros. Es seguridad incluso en un mundo tan incierto. Es la experiencia de sentirse siempre amado estando lejos o cerca. Es donde encontramos regazo cuando necesitamos abrazos, refugio cuando todo parece desmoronarse. Está presente en nuestros primeros recuerdos y nos da la base para construir cada nuevo capítulo de nuestra historia. La familia enseña, corrige, inspira y nos ayuda a crecer. Por este regalo del cielo, siempre es momento de agradecer. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Iniciamos el nuevo bloque de Revista Nuevo Tiempo compartiendo una noticia relacionada con un programa solidario en Turquía que beneficia a centenas de niños y niñas sin audición. Correcto, Melanie. Se trata de una iniciativa impulsada por Arabia Saudita que pretende brindarles implantes cocleares a más de 900 menores de edad de Siria y Turquía con problemas de audición. Veamos el informe. Esta es la imagen de Feria Al-Faraj, una mamá siria que ve a su pequeña hija oyendo por primera vez luego de un exitoso procedimiento médico en un hospital de Turquía. Llevaba unos 3 años esperando este momento. Experimenté la sensación más hermosa de mi vida cuando vi a mi hija llorar al poder oír por primera vez. Malak, de 3 años de edad, fue sometida a un implante coclear en un hospital turco de la ciudad fronteriza de Reyhanli. En ese lugar también le realizaron las pruebas de audición a las que respondía mientras era filmada por su mamá. Siento como si hubiera recuperado mi propia vida al ver a mi hija oír por primera vez. La niña siria puede oír gracias a un programa solidario financiado por Arabia Saudita que busca realizar implantes cocleares a más de 900 niños sirios y turcos.
Hoy se ha puesto en marcha el mayor proyecto de voluntariado médico para implantes cocleares del mundo al servicio de niños de Siria y Turquía. Este proyecto pretende atender a más de 940 niños que no pueden oír, permitiéndoles oír tras la implantación coclear y la rehabilitación médica. Mohammad también fue uno de los niños beneficiados por la iniciativa del país árabe. Sus padres celebraron el éxito del procedimiento al manifestar que ahora podrá tener las mismas posibilidades que la mayoría de los niños. Mohammad fue aceptado y cuando nos informaron nos pusimos muy contentos. Su padre y yo estamos sorprendidos y felices. Gracias a Dios fue aceptado y ahora podrá oír igual que los demás niños. En Siria, la situación de los niños y niñas es extremadamente preocupante. El fuerte terremoto, sucedido en febrero del año pasado, agravó la crisis humanitaria provocada por la guerra, que lleva 13 años de duración. Muchos menores de edad fueron forzados a abandonar su hogar en reiteradas oportunidades. La reconocida ONG internacional Save the Children, o Salven a los Niños en español, estima que solo este año más de 1.500.000 personas necesitarán ayuda humanitaria, cifra que se suma a los más de 16 millones de afectados por la guerra y los desastres naturales. Es decir, casi un 90% de población siria se encuentra en situación de extrema necesidad. Y ahora nos vamos a Chile, pero para hablar de una detectora de fugas de agua muy especial. Estamos hablando de la perrita Suki, que trabaja para el organismo nacional que brinda el servicio de agua potable. Hasta el momento, el trabajo de Suki recuperó la cantidad de agua que equivale al consumo de 18.000 personas. Vamos a ver el informe. Ella es Suki. Tiene 5 años y forma parte de una familia de perros nacidos para rastrear. Su raza, braco alemán de pelo duro, es especialista en detección de olores. Los antepasados de esta perra chilena buscaban trufas en Europa. Por eso fue entrenada durante 6 meses por la empresa Aguas Andinas para seguir la huella del cloro y el flúor, químicos presentes en el agua potable. Todo es en base a juego, a las capacidades de cada perro, y es un proceso muy largo, un proceso que para los perros detectores de cloro en especial y flúor, que es muy importante, son aproximadamente 8 meses de trabajo con cada uno de los perros, y adicionalmente esto ha incluido un tema de sociabilización. El olfato de Suki es tan efectivo que casi iguala a la de los sensores acústicos o los sistemas de gases para detectar fugas. Con su nariz puesta en el suelo, buscando estas trazas de cloro y flúor existentes, si existiesen en el terreno, y cuando existen trazas de cloro y flúor, ella se detiene, vuelve a olfatear obviamente, y cuando está completamente certera, ella hace su marcación. La marcación de Suki en especial es súper especial porque ella se agazapa sobre la fuga, esperando justamente su premio, y su premio es una pelota. Según un estudio de la Asociación Internacional del Agua en 2023, el uso de perros para detectar fugas de agua dejó de ser un experimento de laboratorio para ser una alternativa en las grandes ciudades. Australia se convirtió en 2015 en el primer país en usar perros rastreadores de fugas de agua para el gobierno, y en la actualidad se consideran empleados gubernamentales. Desde entonces, más de 20 perros trabajan en países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Marruecos. Ningún otro canino hace la tarea de Suki en Chile ni en América Latina. De Suki, que es nuestra primera perra detectora de fugas de agua potable en Latinoamérica, ya ha recorrido más de 550 kilómetros en lo que va del año, detectando más de 1.000 fugas que nos ha permitido recuperar el agua que consumen el equivalente a 18.000 personas en un año. Desde hace 15 años, casi toda la capital chilena de unos 7 millones de habitantes atraviesa una sequía severa, según la Dirección Meteorológica de Chile. En 2022, las autoridades llegaron a considerar incluso la posibilidad de un racionamiento de agua ante la falta de lluvias. Pese a las abundantes precipitaciones de los últimos 2 meses, la región metropolitana sigue anormalmente seca. Otros 6 perros de la misma raza de Suki están siendo preparados para sumarse a este proyecto en la capital chilena. Y ahora vamos a Colombia para hablar del águila arpía, que se trata de una especie amenazada por el tráfico ilegal de animales en ese país. Correcto. Afortunadamente, un grupo de investigadores trabaja para proteger el águila y además para favorecer su reproducción. Este domo blanco en el bioparque La Reserva de Cota, a unos 30 kilómetros de Bogotá, oculta una selva recreada para una pareja de águilas arpía rescatadas del tráfico ilegal en Colombia.
La hembra luce una prominente cresta gris. Aún tiene perdigones en el cuerpo, imposibles de remover sin riesgo de muerte, resultado de disparos que recibió cuando vivía libre en el Amazonas al sur del país. Aunque son monógamas por naturaleza, sus cuidadores apuestan a un romance que resulte en una cría para preservar esta especie amenazada. Hasta el momento, la convivencia ha sido muy favorable. He visto todo el proceso, he visto lo largo que es, la dificultad, o sea, acá uno dice, listo, ya los unieron, pero realmente hay muchísimo trabajo detrás de eso, entonces a mí me genera pues muchísima satisfacción. El águila arpía, la más grande del hemisferio occidental con 1 metro de altura y más de 2 de envergadura, se encuentra en estado de vulnerabilidad, con una decreciente población de entre 100.000 y 250.000 individuos en todo el mundo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La especie está asediada por la caza y deforestadores que tumban sus nidos en los valles interandinos. Hay un problema grave en Colombia y en otros países de Latinoamérica, que es el conflicto entre humanos y fauna, y los grandes predadores siempre son objetivo de las balas. Las garras del águila arpía, que miden entre 10 y 12 centímetros, y sus plumas, que van del negro al blanco pasando por una paleta de grises, son trofeos de cazadores. Las principales amenazas del águila arpía en Colombia son la persecución directa, cuando las personas les disparan por retaliación, porque las quieren como trofeo, porque las quieren vender, porque se las quieren comer también, o simplemente porque se quieren tomar una foto. Luego está la pérdida de hábitat. Las águilas arpía anidan en lo profundo de las selvas colombianas, donde el Estado y grupos armados mantienen su propio conflicto desde hace 6 décadas. En 2021, autoridades incautaron 94 partes de esta especie en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Una red que las comercializaba hacia el extranjero fue desmantelada en marzo pasado. Esto, además de poner la especie en riesgo, impide que los científicos investiguen sobre la misma. Generalmente, donde hay economías ilegales, hay grupos armados. Nos restringen entonces en ocasiones el acceso. Históricamente han restringido la llegada de la ciencia a algunos proyectos y también hacen que las comunidades rurales sean más reacias a trabajar con nosotros. Ahora la pareja de águilas arpía, especie que recorre los cielos desde México a Argentina, será monitoreada con cámaras. La prueba será un éxito si nace una cría, o varias, como se ha documentado en otros refugios de América. Bueno, el águila arpía, como decía el informe, desde México hasta Argentina, o sea que es un animal que todo Sudamérica tiene que cuidar con mucho cariño, y esto me hace pensar, Melanie, en que uno mismo puede tomar actitudes para poder evitar este tráfico de animales, porque sabemos que a veces se conocen los lugares donde venden animales que no están habilitados para la comercialización, se compran porque es lindo, porque lo quiero tener, y ahí estamos favoreciendo esto que es un crimen, que es el tráfico de animales. Y con este ejemplo de la águila arpía también es un llamado de atención para que nosotros podamos también, con esas simples actitudes, combatir esto que, como decía, es un crimen y obviamente somete a veces a los animales a condiciones miserables. Sí, así. Debemos cuidarlos. Es lindo terminar el programa con estas noticias de los animalitos, ¿verdad? Que son bien protegidos y cuidados. Así es. Muy bien, amigos, ya llegamos al final del programa. Nos despedimos, pero si Dios quiere nos encontramos mañana nuevamente aquí en Revista. Que Dios los bendiga. Chao, chao.